Apreciables estudiantes de sexto primaria, vamos a continuar con nuestro trabajo respecto al tema pues del Renacimiento, de la Reforma, Contrarreforma, el humanismo, y ahora pues nos corresponde trabajar nuestras páginas 88 y 89 de nuestro libro de texto, para lo cual te solicito por favor que puedas ubicar rápidamente estas páginas de tu libro y que puedas tener lista tu cartuchera para poder iniciar a trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a iniciar entonces, esto siempre como les dije, página 88, por favor. Vamos a iniciar con el primer ejercicio y me indica: escribe las letras, ojo, las letras que corresponden a los hechos de cada etapa histórica. Bueno, vamos a encontrar de la letra A a la F, ¿ya? Y ustedes van a ir ordenando los hechos, ¿sí? Que fueron aconteciendo durante esta etapa histórica, y ustedes van a ir ordenándolas entonces conforme si le pertenecen a la Reforma o le pertenecen a la Contrarreforma. Veamos por favor entonces. Tenemos el inciso A, por favor. Se crean seminarios para la formación del clero. Vaya, prestemos mucha atención. Vamos a ir ordenando qué letras son las que le pertenecen entonces a la Reforma. Primero con la Reforma. Nace el luteranismo en Alemania. Se funda el calvinismo en la iglesia anglicana. D. Surge la comunidad de San Ignacio de Loyola. E. Martín Lutero critica los defectos de la Iglesia Católica. Y la F. El Papa Paulo III convoca al Concilio de Trento. Veamos entonces cuáles son los que le pertenecen a la Reforma. B, C y el E. ¿Sí? Esos son los tres que le pertenecen entonces a la Reforma. Y quiere decir entonces que el resto le pertenecen a la Contrarreforma. A, D y F, que son los que le pertenecen entonces a la Contrarreforma. Muy bien. Número 2. Investiga y escribe el nombre de una obra correspondiente a los siguientes artistas del Renacimiento. Esto siempre en la página 88, por favor. Encontramos un listado de nombres, ¿verdad?, de artistas que surgieron en la época del Renacimiento. Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli, Caravaggio. Bueno, entonces ustedes por favor ahí en su hogar deben de utilizar pues internet, ¿verdad? Y poder investigar al respecto también de cada uno de estos artistas y poder escribir una obra, ¿verdad?, artística respecto a cada uno de ellos, solamente una. Yo en pantalla les voy a colocar algunas. Ustedes de igual manera obviamente pueden pues investigar, ¿verdad? Y si encuentran la misma pues pueden escribir también la misma. Voy con Miguel Ángel Buonarroti. Él fue pues directamente en el arte de la escultura y frescos, dice, pues David tenía la pintura de David, ¿verdad? Y pues pinturas directamente de la bóveda de la Capilla Sixtina. Esto directamente entonces en Europa. Leonardo da Vinci. Su especialización fue las pinturas. Y pues él realizó una de las obras que fue La Última Cena. Y de igual manera El Hombre de Vitruvio. Otro artista fue Rafael Sanzio. Y también dentro del tema de la pintura pues estaban las escuelas de Atenas y el triunfo de Galatea. Sandro Botticelli, directamente también en tema de pinturas, y sus obras fueron La Primavera, El Nacimiento de Venus. Recordemos, aquí solo estoy mencionando algunas, fueron muchas, o sea, ustedes pueden buscar un sinfín de obras de estos artistas en la época del Renacimiento. Y por último, Caravaggio, también siempre en el tema de las pinturas,
pues fue la vocación de San Mateo y de Juan Bautista. Muy bien, ahí mismo siempre en la página 88 seguimos trabajando y nos indica, explica lo que se le solicita en cada caso. Por favor, determinemos bien lo que nos piden en cada pregunta para que podamos dar nosotros nuestra respuesta. ¿Cuál era la diferencia, veamos por favor, entre el humanismo y la forma de pensamiento de la Edad Media? Vayamos pensando, vayamos pues recordando los temas que hemos visto durante la clase. Había una diferencia, ¿verdad? Tanto en el humanismo como en la Edad Media. Yo les coloco entonces en pantalla de igual manera mi punto de vista, cuál era esta diferencia. Vea por favor, el humanismo promovía la ciencia y el estudio de la naturaleza por encima de la fe y los dogmas de la iglesia, que era lo central durante la Edad Media, ¿sí? Cosa contraria que en la Edad Media no se daba de esa forma, sino siempre se le daba la importancia a la iglesia, ¿verdad? Y pues aceptaba la existencia de Dios, pero ponían al ser humano en primer plano, esto en el humanismo, contrario a lo que ocurría en el pensamiento medieval. Obviamente Dios siempre iba a estar sobre toda cosa, ¿verdad? Y entonces eso es mi punto de vista directamente entre el humanismo y la forma de pensamiento de la Edad Media. Ustedes pueden también, por favor, ustedes tienen su propio criterio, de igual manera pueden escribir ahí qué diferencia es la que ustedes consideran. Veamos a continuación, siempre en la página 88, la siguiente pregunta. ¿En qué consistió el movimiento europeo llamado Renacimiento? Ustedes recordarán cuando ya hemos hablado mucho al respecto del Renacimiento, pues fue algo que nació de nuevo, ¿verdad? Pues fue un movimiento cultural que buscaba recuperar los modelos clásicos de los griegos y de los romanos, para romper con los esquemas de la Edad Media, lo cual significó un fuerte desarrollo de las artes, las ciencias, la literatura, como base en el uso de la razón. Esto siempre directamente en el Renacimiento. Vamos a la página 88 siempre. Reflexiona y expresa tu opinión. Aquí es que ustedes deben de analizar, por favor. Si no solo se trata de copiar, sino tienen que reflexionar, pensar qué es lo que van a escribir antes de emitir una opinión. Y dice, ¿crees que las pinturas del Renacimiento pueden considerarse fuentes de información histórica? ¿Qué dicen ustedes? Sí, no, ¿por qué? ¿Verdad? Bueno, pues yo les dejo también ahí mi punto de vista. Las pinturas del Renacimiento reflejaban las ideas de esa época y en muchos casos retrataban hechos sociales, por lo que sí pueden ser consideradas entonces una fuente de información histórica. Ya, esto en cuanto pues a las pinturas del Renacimiento, ¿verdad? Porque en ellas se plasmaban muchas de las cosas que acontecían en esa época. Nos vamos entonces ahora a la página 89, por favor, y ustedes van a identificar y subrayar las características del arte renacentista que observan en cada una de las siguientes obras, por favor. Encontramos la primera obra, La creación de Adán, esto pues una pintura de parte de Miguel Ángel Buonarroti, y de igual manera El nacimiento de Venus de Botticelli. Vaya, ahora por favor prestemos atención, van a subrayar, para esto necesitan ustedes su resaltador. Encontramos de la primera pintura, representación de motivos religiosos, énfasis en características físicas humanas, el uso de la perspectiva. Bueno, ustedes van a seleccionar entonces cuál de estas son las características que representan las imágenes. Por parte del nacimiento de Venus, hay una recuperación del desnudo grecorromano, representación de motivos religiosos, o es un énfasis en el realismo. Vale, analicen ustedes ahí sus respuestas y antes, por favor, de subrayar, analícenlo para que después, si se equivocaron, no haya problema, porque después ya no pueden borrar. Presten mucha atención entonces. Hay una representación, por ejemplo, en la creación de Adán, hay una representación de motivos religiosos. Recordemos toda la historia de Adán en la Biblia. Y se da también lo que es el énfasis de las características físicas humanas. Recordemos que en la época del Renacimiento se daban aquel gusto por retratar, ¿verdad?, el desnudo y pues plasmarlo ya directamente en pinturas y no digamos también en esculturas. Por parte del nacimiento de Venus, pues
vamos a analizar también. Se da la recuperación del desnudo grecorromano y se le da un énfasis en el realismo. Esas eran entonces las características que identificaban estas dos pinturas. Vamos a la página 89 y ahora a ustedes les corresponde, por favor, redactar un argumento que exprese por qué la Inquisición fue una institución que contradecía los valores y principios cristianos. Recordemos que el tema de la Inquisición era aquello que venía la gente y pagaba por aquellos sus pecados, ¿verdad? Como que lo miraban ellos como que un tributo, ¿verdad? Que bueno, cometió un pecado, cometió un error, voy y pago a la iglesia y ahí estamos tablas, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que aprender a redactar. La Inquisición fue un tribunal que tenía como objetivo perseguir y castigar de manera represiva a aquellos que consideraban que practicaban la brujería. Sus acciones fueron contradictorias, ya que las enseñanzas de Jesucristo hacían énfasis en el amor al prójimo, incluso a los propios enemigos. Sin embargo, en el nombre de Dios, el clero perseguía y torturaba a quienes no aceptaban su forma o su manera de pensar. Esto directamente en el tema de la Inquisición, pero ustedes tienen que dejar entonces su argumento. Yo dejé el mío plasmado ahí, ustedes tienen que analizar también el por qué, por favor. Siempre seguimos en la página 89 y ahora dice, lee el texto y dialoga con tus compañeros y compañeras con base en las preguntas. Pues este ejercicio ustedes lo van a realizar individualmente, por favor, entonces para que podamos realizar esto. Hay que leer el texto que aparece en pantalla y en base a ese texto ustedes van a contestar las preguntas. ¿De qué manera crees que la educación puede tener el poder de cambiar el mundo? ¿Qué aspectos de la sociedad actual consideras que es necesario cambiar? Y ahora les corresponde a ustedes escribir esto, por favor. Anota una conclusión general con base en la discusión realizada en clase. Pues esto ustedes simple y sencillamente ustedes van a colocar o a escribir su propio criterio de qué es lo que ustedes piensan al respecto. ¿De acuerdo? Por favor, entonces, eso sería todo nuestro trabajo. Y me despido entonces con la siguiente frase o el siguiente texto bíblico, mejor dicho, en primera de Juan 5:4. Porque todo el mundo ha nacido de Dios, vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Les agradezco por su atención, les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga.